cómo el poder manipuló la condena de Freddy Carrión. En una reciente entrevista, Freddy Carrión, ex defensor del pueblo de Ecuador, expuso detalles sorprendentes sobre su condena por un delito sexual, al que califica como un montaje orquestado por el sistema judicial y político del país. Acompañado por su esposa Priscila Schettini, Carrión afirmó que su sentencia fue el resultado de una conspiración para silenciarlo debido a su trabajo en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Según Carrión, la existencia de chats entre la fiscal general Diana Salazar y el político Fernando Villavicencio evidencia prácticas ilegales que comprometieron el proceso judicial. El exdefensor insistió en que la escena del crimen fue manipulada por la policía, lo que llevó a su arresto sin pruebas suficientes, destacando que la fiscalía no pudo encontrar elementos que justificaran su condena tras su detención. Vamos a mirar. Cuando tú decías en el inicio de que es un caso forjado y que pese a ello yo tengo una sentencia ejecutoriada, claro, cualquier persona diría, a ver, ¿cómo? Él ya tiene una sentencia, él cumplió una pena, por lo tanto, se supone que él es culpable y responsable del delito que se le acusa. Y ya cerremos el caso. Y cerremos el caso, pero si no sabemos o conocemos la historia de este proceso y ahora ratificada lo que ya se venía diciendo desde hace más de 3 años, Priscila Schettini, mi esposa, junto a Angélica Porras, a Richard González, lo venían diciendo. Este es un caso forjado, armado. Y de tanto insistir y sobre todo demostrar las pruebas, hoy tenemos una confirmación, pero que es supremamente importante, Olger, al encontrar los chats entre Fernando Villavicencio y Diana Salazar, en la que Diana Salazar, la fiscal general, la que me acusa, la que presenta una instrucción fiscal en contra en ese momento del defensor del pueblo, en contra mío, y diciendo algo que nos parece pero terrible. En lo personal, créeme que siento una profunda indignación de cómo se maneja la justicia en el país y de cómo se puede afectar a una persona quitándole 3 años de su vida en la cárcel, encerrándolo, cuando hemos visto ahora, confirmado por un chat de la fiscal Diana Salazar, que la escena estaba manipulada. A ver, vamos, cosa por cosa. ¿Qué es lo que encontraron en esos chats? Varias cosas importantísimas. La primera y una de las más graves, la fiscal le comenta a Villavicencio diciéndole, la escena está manipulada. Hay un mal procedimiento de la policía, y lo estoy diciendo textualmente, créeme que me he memorizado aquello. La escena se encuentra manipulada y por lo tanto está contaminada. O sea, posterior a tu detención. Por supuesto, esto estamos hablando del 16, 17 de mayo, en esos días. Posterior ya a mi detención, ya a mi aprehensión, cuando yo ya estaba en la cárcel, hay el chat con Fernando Villavicencio en donde ella reconoce que la policía manipuló la escena y que por lo tanto se encontraba contaminada. No hay nada antes. Nada antes, absolutamente Ya, nada. ajá. ¿Eso qué demuestra? Que cuando a mí me detienen, la fiscal, como no pudo encontrar las herramientas que surgían de la propia escena, es decir, la flagrancia, no había flagrancia. Como no había flagrancia, entonces, ¿qué es lo que ella se crea? Porque está empezando a fraguarse un caso. Para lograr mi detención tenía que tener algo contundente. La mejor manera de tener algo contundente, ¿qué fue? El defensor del pueblo involucrado en un acto de naturaleza sexual. Ese es el primer elemento que con Fernando Villavicencio lo coordinaban para que a través de la prensa, recordarás que él recién estaba ganando la asamblea. Él venía del febrero del 2021 ganando un curul en la asamblea, todavía no había sido elegido presidente de la Comisión de Fiscalización y a través de esos chats es donde empieza a fraguarse para que él sea presidente de la Comisión de Fiscalización con una intervención directa de la fiscal general. En este caso, ¿qué es lo que ella dice? ¿Sabe qué? Tenemos que levantar una teoría para generar la idea de que Freddy Carrión ha sido acusado por un delito de naturaleza. A ver, volvamos a la escena del crimen. ¿Qué es lo que pasa en esta escena? ¿Qué habrían manipulado los policías? Nosotros veníamos sosteniendo desde un inicio, primero, que nunca fue que estuvimos las 3 personas, sino que ingresaron varias personas que se encontraban en el departamento, que nunca registraron aquello y que inclusive el señor Falconi, como la supuesta víctima, mencionaron siempre, durante todo el proceso, desde el inicio,
Cuando les tomaron las versiones a estos dos sujetos, dijeron terceras personas ingresaron y nos golpearon, nos agredieron. Pero ¿qué sucede? Ese parte policial, que ahora también, y ese es el otro elemento, este parte policial que recoge lo que acabo de decirte, que habían terceras personas que ingresaron, que la escena se encontraba manipulada, contaminada y que por lo tanto estaba manipulada, se encuentra en un parte policial que la fiscal le envía a Villavicencio, en el cual da clara cuenta de que efectivamente hubieron terceras personas que ingresaron. ¿Qué pasa? Este parte policial nunca fue adjuntado al proceso. Nunca. Entonces, ahí uno empieza a entender, con este parte policial no había delito. Era imposible que a mí me pudieran haber detenido absolutamente por nada, porque demostraba un parte policial de los propios investigadores que habían ingresado terceras personas, que ratificaba aquello las propias o supuestas víctimas y que por lo tanto yo no tenía nada que ver en el tema. Este parte policial lo escondieron. No está en el proceso por el cual a mí me acusaron. No se encuentra. Son dos partes policiales que la fiscal Diana Salazar le envía a Villavicencio y diciéndole, le envío para su información. Y ahí es donde ratifica, ella dice, la escena está manipulada, por lo tanto se encuentra contaminada la escena. ¿Qué significa aquello? Y cualquier abogado te lo podrá decir. No hay delito. Porque si la escena ya está manipulada, tú como fiscal, ¿cómo puedes recoger elementos del delito si la escena fue manipulada por la propia policía? Por lo tanto, ya no podrían haber elevado un informe diciendo, ¿sabe qué? El señor está acusado de un delito de naturaleza sexual. Ahí entendemos cómo empezó a fraguarse este delito por el que me acusaron de abuso sexual cuando nunca existió, cuando la propia fiscal dice que fue manipulada la escena y el parte policial demuestra o certifica o verifica que hubieron terceras personas que nos golpearon, que los golpearon a los tres que estábamos en ese momento, y lo dice el parte policial. ¿A ti te golpearon? Por supuesto. ¿Tú recuerdas eso? No lo recuerdo, pero yo al otro día voy justamente a la clínica que me atiendan. Y ahí tienes otro elemento adicional que esto es fundamental. En el parte policial, expresamente la policía, ¿qué es lo que dice? El señor Freddy Carrión se fue con un familiar al domicilio, a un domicilio de un familiar que se encuentra ubicado en Iñaquito. Mira que dice descripción exacta de dónde, en el lugar en el que yo estaba. En cambio, este parte, como digo, nunca fue adjuntado al proceso. El otro parte policial, ahí es donde viene el forjamiento de otro parte policial. El otro parte policial dice, el que se encuentra adjunto al proceso, que a mí me ha llevado la policía, que me ha llevado retenido a una clínica. Y que de la clínica llegan y me detienen o me generan una aprehensión y me dejan en custodia. Esos dos elementos dan clara fe de cómo se fraguó el proceso, que no había elementos para mí detenerme, mucho menos ordenarme una prisión, pero que indudablemente con estos documentos que nunca fueron aportados al proceso, más la propia declaración de la propia fiscal, demuestran indudablemente cómo se forjan casos entre fiscal, Diana Salazar, Villavicencio. ¿Con qué finalidad? Mira, Olger, creo que para el Ecuador entero no es ningún secreto. Aquí voy. A lo largo de la entrevista, Carrión no solo se centró en su caso, sino que también denunció un presunto sistema de corrupción dentro de la Defensoría del Pueblo y el gobierno de Lenín Moreno. Aseguró que durante su mandato se presentaron numerosas denuncias por corrupción que nunca fueron investigadas y acusó a su sucesora de no defender los derechos de los ciudadanos vulnerables. La indignación del público ante su condena crece con muchos considerando que esta fue, escuchen bien, una estrategia para deshacerse de un defensor de los derechos humanos que incomodaba al poder en esa época, Moreno, luego al entrante, Lasso. Carrión y Schettini anunciaron que tomarán acciones legales, incluida la revisión de la sentencia con nueva evidencia, y afirmaron que seguirán luchando por la justicia no solo para él, sino para todas las personas afectadas por un sistema judicial corrupto. Su caso pone de relieve la crisis del sistema judicial ecuatoriano y su lucha por la verdad y justicia continúa. Vamos a ver qué pasa, esperemos. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador,
y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.